Disfrutamos del tema, ¿ok? Muy bien, hermanos. Bueno, gracias a Dios nuevamente. Gracias a Dios por este momento, su palabra. Espero que sientan bien el ambiente, ¿verdad? ¿Les da frío? Si les da calor, también nos dicen y a ver si podemos mejorar un poquito, ¿ok? Bien, acompáñenme a Efesios, por favor. Estamos estudiando en Efesios. Le invito a que me acompañe para allá, capítulo 4. Hermana Aide, si hubiera traído a Jonathan como quiera que fuera. Nada, no se crea. Es un gusto verlos cada vez que tienen oportunidad de estar. Gracias a Dios por este momento. ¿Listos? Efesios, capítulo 4, por favor. Muy bien. Vamos a hacer algo. Voy a leer capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 13 en esta mañana para recordar un poquito el contexto, ¿de acuerdo? Efesios capítulo 4, versículo 1 al versículo 13. Bien, lo vamos a hacer de manera alternada, ¿ok? Entonces yo leo el 1, ustedes leen el 2 fuerte. Lo mejor va a ser que lo vayan leyendo como lo vamos a proyectar, pero no lo pierdan en sus Biblias porque vamos a ir viendo ahí también los pasajes. Comienzo. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que vivan ustedes de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. 2. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Leamos juntos el 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Permítame hacer una oración y continuamos. Señor, guarda nuestros pensamientos, guarda, Señor, este tiempo para que todo ruido en nuestra mente y corazón pueda ser movido a un lado, Señor, y que nuestra atención pueda ser puesta en ti. Te pido, Padre, dame una mente clara, dame serenidad y dame, Señor, entendimiento en tu palabra para poder recordar y aplicar correctamente, Señor, lo que tú dices a través de estos textos. Guíanos, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Viendo este pasaje, recuerden que el apóstol Pablo en el capítulo 4 comienza con la parte práctica de la vida cristiana. Ya nos ha hablado de todas las bendiciones que hemos recibido en Cristo. Dice que hemos recibido en realidad toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos ha dicho que al momento del perdón de nuestros pecados también, ¿verdad? La limpieza absoluta de todos esos pecados por medio de Cristo. Él nos ha puesto en este mundo, ¿verdad? Para que nosotros, en un cuerpo en la iglesia, para que nosotros seamos edificados, para que vivamos para su gloria. Y Él nos ha explicado, el apóstol Pablo, todos los grandes beneficios. Pero llega el capítulo 4 y entonces viene la parte práctica. Por tanto, como todo esto ha sido dado a tu vida, debes vivir de una manera digna de un creyente. Y ahí es donde comienza el capítulo 4. Ahora, dentro de esa manera digna de andar como creyentes, la Escritura y Pablo nos habla de la unidad. Habla de que la iglesia debemos esforzarnos en conservar una unidad que ya ha sido llevada a cabo por medio de Dios mismo.
Es ahí donde dice que Él nos unió, ¿verdad?, a una iglesia. Dice que nos soportemos unos a otros en amor, que nos esforcemos por preservar esa unidad en un vínculo llamado paz. No pleitos, no chismes, no guerras, sino paz. Ahora, dentro de este esfuerzo de cada creyente, el apóstol menciona, estoy haciendo una recapitulación de este capítulo, el apóstol menciona porque hay un solo, dice el versículo 4, un solo cuerpo y un solo espíritu. En esa primera frase nos dice que el Espíritu Santo, cuando has creído el Evangelio, te agrega a un cuerpo. Y este cuerpo es llamada la iglesia. Ya eres parte de la iglesia en el sentido amplio de la palabra. En el momento en que creíste por el Espíritu, te une a ese cuerpo. Y luego dice, así como ustedes también fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, ya habló del Espíritu Santo, ahora un solo Señor y una fe. Es decir, es en el Señor en el que nosotros depositamos nuestra fe, y aquí se refiere a Jesucristo. Y cuando deposito mi fe en Jesucristo, yo debo hacer un acto de obediencia, y dice un solo bautismo. Después hace referencia al Padre, ya habló del Espíritu, del Señor Jesucristo, y habla ahora del Padre. Dice, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Es decir, creyente, ha sido puesto en una unidad tan maravillosa que parte desde el mismo cielo con el Padre a la vida misma práctica de la iglesia. Por tanto, esfuércense en conservar esa unidad. Ahora, seguirá hablando de esa unidad y de lo que Dios provee. Ahora, mencionaba, Él hizo un solo cuerpo, pero mencionábamos que a cada uno el Señor le dio características especiales al momento de creer el Evangelio. ¿Se llaman? Dones. Dones que son utilizados y deben ser usados para el servicio del resto de los creyentes. Él explica que cada uno nos ha sido dado conforme a la gracia del Señor el don para edificación, para servir. Ya vimos ese estudio. Y también explicábamos que el Señor dotó o dio hombres dotados particularmente a la iglesia. Esos hombres dotados comienzan desde los apóstoles y profetas, de los cuales explicábamos por qué el Señor los puso, cuál era su labor, echar los cimientos de la doctrina de la fe en Cristo, establecer lo que Cristo quería que fuera la enseñanza permanente de la iglesia. Y cuando ellos echaron los cimientos, ahora también dentro de la iglesia y aún desde ese momento, Él levantó otros hombres dotados llamados evangelistas y pastores maestros. Dábamos el argumento y enseñábamos por qué ya no hay apóstoles ni profetas. Y esta es la razón principal, porque su labor era echar el cimiento y el cimiento no debe volverse a echar. Ya fue puesto. Dice, edificado sobre el fundamento de los profetas y apóstoles. ¿Quién es? Jesucristo mismo. Cuando ellos llevan a cabo esa labor, vimos en Hebreos, tiempo después de los escritos, ¿verdad? Cuando dice, y el Señor a través de ellos nos enseñó y mostró con maravillas que eso era la verdad, lo que los profetas y apóstoles enseñaron. Dio a la iglesia entonces estos hombres dotados y quienes siguieron con esa labor, evangelistas y pastores maestros. Bien, ahora, hasta llegar hasta ahí, que fue lo que vimos las veces anteriores, tiene un propósito. Un propósito el que haya dado dones y que haya dado hombres dotados para el liderazgo de la iglesia. Hay en nuestra época una gran atención, como nunca creo, y un profundo interés en los métodos para lograr un crecimiento, particularmente numérico, en las iglesias. Ahora, después de la pandemia, ¿cuánto más? Porque han visto o hemos visto muchas iglesias que literalmente se diluyeron. Y comienzan a surgir preguntas para decir, bueno, ¿qué podemos hacer para que nuestra iglesia crezca? Y entonces, existen gran cantidad de libros, gran cantidad de cursos, de proyectos enfocados a desarrollar mecanismos que ayuden a las iglesias para crecer exponencialmente. Y a esto se le llama iglecrecimiento. Ahora, las metodologías que se han desarrollado con el propósito del crecimiento de la iglesia pueden ser útiles. Y no hay que desechar todo, realmente hay que analizar las cosas. Pero tienen que ser vistas y evaluadas siempre
a la luz del plan que Dios tiene y que es representado en los textos que hemos leído en Efesios capítulo 4 del 12 al 16. ¿Dios quiere que haya crecimiento en la iglesia? Ese es el argumento y la pregunta. Y la respuesta es sí, pero Él da los medios, las maneras, los caminos por los cuales la iglesia debe ser edificada, crecer. Entonces, no solo es ni siquiera negar y rechazar, sino analizar si eso cumple con las verdades que la Escritura nos muestra en este pasaje que vamos a comenzar a estudiar en el día de hoy. Como mencioné, hemos visto que la iglesia es llamada el cuerpo de Cristo, formada por los creyentes en el Evangelio, los cuales son unidos a ese cuerpo por el Espíritu al poner su fe en Cristo. Cada creyente tiene dones, Dios ha provisto de hombres dotados, hasta ahí vamos. Ahora, ¿cuál es la labor de estos últimos? De los hombres dotados que Dios da a la iglesia. Bueno, los primeros echaron el fundamento, como mencionamos. Y los que los han seguido, evangelistas y pastores maestros, hicimos una unión allí que les explicaba. Ahora, estos últimos, evangelistas y pastores maestros, tienen la labor de equipar a los creyentes para que se desarrolle el plan de Dios para el crecimiento espiritual y la unidad de la iglesia. Por medio de los recursos que Jesucristo ha provisto para que se lleve a cabo este plan, el crecimiento de la iglesia. Entonces, a partir de hoy, en estos versículos, y quizá por una sesión o dos más, vamos a hablar del plan de Dios para el crecimiento y unidad de la iglesia. El plan de Dios para el crecimiento y unidad de la iglesia. Bien, algo interesante, hermanos. Así como no es correcto pensar que la iglesia nuestra no debería crecer, de hecho eso es algo antibíblico, es correcto pensar que debe ser por medio de los recursos apropiados. Quiero que veamos para iniciar dentro de este tema el versículo solamente 12. Vayan conmigo al verso 12, por favor. Vamos a analizar allí ese versículo. Después nos vamos a detener en el intermedio y retomaremos en la siguiente sesión. Ahora, note lo que dice por favor el versículo 12. Bien, habló de los profetas, apóstoles, evangelistas y pastores maestros. Y dice el 12, a fin, ahí está su propósito de estos hombres dotados, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a ver en primer lugar dentro de este tema la ruta correcta para crecer. Y esta es determinada en este versículo 12. La ruta correcta para crecer. Él tiene un plan para crecer, pero viene una ruta, unos pasos, unas definiciones muy claras que debe seguir para que la iglesia crezca de manera correcta de acuerdo al plan de Dios. ¿Cuál es la labor de los pastores maestros y evangelistas? Primera afirmación. A fin de, ¿qué dice ahí? Capacitar. La Biblia Reina Valera dice perfeccionar, que es un sinónimo. A fin de perfeccionar o capacitar. Hermanos, mi responsabilidad, ahora sí en dejar de hablar en tercera persona, porque eso me quita un poco de peso o mucho peso, mi responsabilidad, por lo cual el Señor me ha puesto, es para perfeccionar a los santos. Esta palabra perfeccionar, que la otra traducción que tenemos dice capacitar, es la palabra catartismos del griego. ¿Cuál es la idea? Equipar a alguien. No tiene algunas cosas. Equipar implica que tú vas a agregar lo que necesita para una labor en particular. Perfeccionar no quiere decir que somos perfectos en el sentido de que, estos son infalibles. Sino que el término, aunque está traducido correctamente perfeccionar, se refiere a ser lo que debes ser. Por tanto, hay cosas que no tienes y que debes de recibir o debes aprender, que te debes equipar para llevar a cabo la labor que tienes por delante. Significa preparar, significa capacitar, equipar, perfeccionar.
Entonces, los pastores maestros y los evangelistas, que como enseñé, son los que siguieron el liderazgo después de los profetas y apóstoles, tienen esa labor, equiparte. Tengo esa labor, equiparte. Nota por favor Mateo 4:21. Ahí se utiliza esta palabra, catartismos, y mira en qué sentido es utilizada en Mateo capítulo 4, por favor. Muy bien, les voy a pedir que lo lean ustedes fuerte. 4:21 como lo tienen en sus Biblias. Los que traen otra versión pues se ajustan a los demás hermanos. ¿Listos? Mateo capítulo 4 verso 21. Fuerte, ¿qué dice? Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remediaban sus redes, y los llamó. ¿Dónde apareció perfeccionar? ¿Dónde apareció aquí? Bueno, la traducción remendando. ¿Qué pasaba? Remendar. La red se había roto y era común, ¿verdad? Cuando lanzaban la red para pescar, ellos eran pescadores, recuerden, agarrabas troncos, agarrabas piedras y al arrastrarlos, ¿verdad? Para intentar sacar los peces, pues las redes se desgarraban a veces, se rompían, o cuando era gran cantidad de peces, llegaba a romperse, ¿verdad? Se le hacía una perforación y muchos huían por ahí. Entonces, una labor de los pescadores era remendar. ¿Qué implica esto? Bien, la red no está como debiera estar y por tanto no va a funcionar para lo que fue diseñada esa red. Entonces es necesario remendarla, podríamos decirla de esta palabra, perfeccionarla, porque así no va a poder funcionar correctamente. Quiero que tenga una función correcta, tengo que repararla, y en este sentido se utiliza la palabra catartismos. Una idea médica de este término era acomodar un hueso que estaba roto o descoyuntado, porque así no puede funcionar y el cuerpo no puede funcionar así. Era necesario reparar, ajustar, colocar en el lugar preciso ese miembro para que funcionara. Entonces, cada creyente debemos entender esto. Necesitamos estar constantemente siendo capacitados. Porque tenemos una labor por delante, pero no somos lo que al momento deberíamos ser. O para llevar a cabo esa labor requiero ser preparado en otras áreas que en mi vida aún necesitan ser perfeccionadas en este término. No puedo funcionar así. Ahora, todos venimos de esa manera. Cada creyente requiere esto de manera constante. Ayer hablábamos en el discipulado con los hermanos, utilizando un término similar, aunque nuestra idea era como de ser ya perfectos en todo. Pero algo que sí estábamos de acuerdo todos, y la Escritura lo enseña, y por eso estábamos de acuerdo también, es que nadie llegaremos a ser lo que deberíamos ser, sino por la gracia de Dios un día cuando Él nos perfeccione por completo. Ahorita no, todavía no. Va a haber carencias, pero eso no es una excusa para quedarnos en muchas de esas carencias. No, el Señor no quiere que quedamos así. El Señor ha iniciado una obra eterna, ha iniciado una transformación que será permanente y eterna, pero ya la ha iniciado en mí cuando el Señor vino a morar en mi corazón, o bíblicamente el Espíritu Santo vino a morar en mi corazón. Cristo a través del Espíritu vino a habitar mi corazón. Cuando creí el Evangelio, el Señor comenzó una obra de transformación que se culminará cuando Él la lleve por completo. Pero no puedo quedarme igual todo el tiempo. Me decía una hermana ayer en una de las preguntas que mencionaba. Sí, no sé si fue, bueno, no voy a decir quién, pero bueno, uno de los hermanos que estaba. Y mencionaba que si al morir es porque ya llegamos a ser lo que deberíamos ser y por eso morimos. No, la realidad es que muchos moriremos habiendo dejado mucho que desear, muchos hoyos que tapar, muchos huesos que ajustar
y que por causa de varios factores, principalmente los veremos ahorita, no somos lo que debiéramos ser. Por tanto, no podemos hacer la obra como deberíamos hacerla. Entonces, cada creyente debe ser constantemente, debe estar siendo capacitado constantemente. El escritor de Hebreos habla de esta necesidad de capacitación en cada creyente, para que al ser capacitado yo entonces pueda obedecer y practicar la vida que le da gloria al Señor. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 13, verso 21. Hebreos 13, 21. ¿Listos? Voy a empezar desde el 20 porque hay una coma allí, entonces para que vean la secuencia del enunciado. Y el Dios de paz, que resucitó entre los muertos a Jesús, Señor nuestro, o nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto, los haga aptos en toda buena obra, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sean la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los haga aptos. Noten que detrás de esa labor, la cual de manera física debe ser llevada a cabo en parte por los pastores y evangelistas, los que son los líderes de la iglesia en la actualidad, vemos que en medio de eso dice que es Dios el que los capacite por completo. Es Dios el que dice en este texto, los haga aptos para toda buena obra. Mira, sin esa aptitud adquirida, sin ese equipamiento necesario, no voy a poder llevar a cabo toda buena obra y hacer su voluntad para su gloria. No es posible. Requiero ser capacitado. ¿Encuentras un sentido mayor al oír esto, al venir a la iglesia? Pregúntate, realmente, ¿para qué vienes a la iglesia? ¿Cuál es la razón? Algunas veces, y todos tenemos esto, ¿de acuerdo? Todos absolutamente tenemos esto. Hay por ahí un sentido de temor humano en muchas veces de nosotros. No, es que voy a ir porque en un sentido, híjole, ¿qué pueden pensar o qué van a decir? Hay un sentido de egoísmo y vanagloria. Yo nunca falto a la iglesia. Yo soy de los que tantos años y nunca he faltado a la iglesia. Puede haber un sentido también de costumbre. Yo los domingos no tengo nada que hacer porque siempre voy a la iglesia. Todo eso radica en nosotros, hermanos, en un sentido o en otro, en un grado o en otro. Pero aquí nos dice la razón para venir a la iglesia. Y la razón que haya un pastor, que seas capacitado para que cumplas y obres lo que Dios quiere que hagas. Hermanos, tenemos un propósito en la vida. Y siempre lo hemos tenido, pero no lo conocíamos. Vinimos a Cristo y ahora lo entendemos. Vivimos para servir al que nos creó. Vivimos para servir al que nos salvó. Vivimos para servir y vivir de una manera que le dé gloria a nuestro Señor. Entonces ese es debiera ser nuestro enfoque. Venimos a la iglesia para ser capacitados para hacer eso que le da gloria al Señor. Pablo exhorta a estar capacitados con una meta primordial, a estar ese perfeccionamiento, aprendizaje, capacitación. ¿Cuál es esa meta primordial? Segunda a los Corintios 13:11. Vamos por favor allí en ese pasaje. ¿Listos? Gracias.
Muy bien. Fíjese lo que dice en su despedida en la segunda carta a los Corintios. Por lo demás, hermanos, regocíjense. Ok, es una orden. Regocíjate. Que haya gozo en ti. Encuentra el gozo en Cristo. Encuentra el gozo en tu identidad. Si no tienes gozo, dice el Señor, regocíjate. Y sabes, un creyente se regocija al entender su posición y su relación con Cristo. Eso nos da identidad y nos trae el gozo que se nos olvida cuando andamos en el ajetreo del día a día o en los problemas o todo esto. Bien, regocíjense. Pero mira la segunda afirmación. Sean perfectos. Como una responsabilidad de cada creyente, tú debes ser capacitado. Cuando yo entiendo eso, entonces por eso voy a la iglesia. Entonces por eso, cuando hay una reunión de matrimonios, yo quiero estar, porque sé que no estoy funcionando como debo funcionar. Necesito ayuda, necesito ser capacitado. Y entonces voy a estar. Por eso, cuando viene alguna invitación para alguien ser maestro, enseñar, dice, yo necesito estar, porque yo quiero serlo, pero yo no puedo hacerlo, necesito ser capacitado. Es una orden, una exhortación imperativa, si la pudiéramos llamar así, para que no se oiga, ay, la ley, las órdenes. Es una exhortación imperativa, es decir, un mandato con amor. Tienes que ser perfecto, perfeccionado, capacitado cada vez más. Sean de un mismo sentir. Note cómo se relaciona nuevamente esta frase con la unidad en paz en la iglesia. Sean de un mismo sentir, vivan en paz. Y el Dios de amor y paz estará con ustedes. ¿Qué se requiere? Regocíjense y sean capacitados, sean perfectos, sean equipados. También es mostrado este término de perfección como una búsqueda permanente en la exhortación misericordiosa para con quien ha pecado. Hermanos, hemos hablado acerca de la disciplina eclesiástica y hemos entendido que no es el botón rojo que está debajo del púlpito, ¿verdad? Se levanta y se presiona el botón rojo porque ya estamos en una cuestión catastrófica y tenemos que expulsar a alguien y vamos a prohibir el botón. Se llama a una sesión y todos vienen con machetes y con, ¿de estos cómo se llaman? Para, no sé, ¿huedejas? Ya los metí en problemas, ¿verdad? Ok, ese trinche enorme, ¿no? Que traen ahí para el trigo y eso. Ok, yo no soy del campo así de conocer esas herramientas, pero así, ¿no? Con palos y antorchas vamos a ir y vamos a crucificar a alguien. No, esa no es la disciplina eclesiástica. La disciplina eclesiástica es la práctica diaria de amor misericordioso, en el que cuando tu esposa, tu esposo peca, tú vienes y le dices en amor, oye, eso que hiciste delante del Señor está mal. Dejando de lado, me hiciste sentir esto, yo estoy destrozada por ti. Hay una razón sublime, que esa persona está ofendiendo al Señor. Y vas y lo dices, pero ¿cómo lo dices? Y la razón de esto es precisamente que eso que está en este momento funcionando o no está funcionando porque no es lo que debiera ser, tú lo vas a equipar, lo vas a restaurar. Nota lo que dice Gálatas, por favor. Ahora sí. Capítulo 6. Por tanto, la disciplina eclesiástica es una práctica amorosa que es diaria porque somos pecadores y necesitados de una exhortación y ayuda mutua. Ahora, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, y la idea aquí es los que están firmes, los que están en este momento andando en el Señor, creciendo en el Señor, pero por ahí uno de mis hermanos está batallando su vida espiritual. Hay algo que se me hizo evidente a mí, yo no tengo que correr y decírselo a nadie más. Yo no tengo que ir y buscar 2 testigos, recuerden que ese es un paso posterior. Yo tengo que hablar uno a uno solamente. ¿Y cómo? Dice el texto. Ustedes que son espirituales, perfecciónenlo, capacítenlo, restáurenlo.
la idea de esa red rota. En un espíritu de mansedumbre. Toda amabilidad cuando vas a exhortar. Y luego dice, no sea mirándote a ti mismo. Esto habla de una compasión. Porque muchas veces cuando hablamos sintiéndonos que a nosotros eso no nos pasa. Dice, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice el texto que cuando a alguien andamos mal y tú vas a ayudarle, eso es lo que haces, lo estás equipando y restaurando. Mismo término, catartizo, equipar. Y eso es necesario en la exhortación. Ahora, entonces, cada creyente debe estar constantemente siendo capacitado. Ya hablamos de esa relación entre creyentes en la que hay que edificarnos. Pero ¿cómo lo lleva a cabo esto ese hombre dotado que el Señor ha puesto en la iglesia? Porque dice, y él puso, nuevamente retomando el tema de Efesios 4, y él puso a profetas, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros, a fin de capacitar a los santos. ¿Cómo lo llevan a cabo particularmente estos hombres dotados dentro de la iglesia? ¿Cómo lo debe llevar a cabo el pastor dentro de la iglesia? Hay por lo menos 4 herramientas que podemos ver a lo largo de la Escritura, en el Nuevo Testamento particularmente, para perfeccionar. La primera, por excelencia primordial, la palabra de Dios. Nota por favor, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y los que han estado ya en discipulado lo deben saber de memoria y los vamos a escuchar con una atención importante en esta hora. El que se equivoque queda reprobado. Y continuamos, ¿de acuerdo? 2 Timoteo 3, 16 y 17. ¿Listos? Muy bien. A ver, ¿cómo se lo saben de memoria? Fuerte, dice, toda la Escritura. Esperen, sí, pero espérense unos a otros. ¿Listos? 1, 2, 3. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea capacitado, ¿ok? Preparado para toda. ¿Qué se utiliza por excelencia? ¿Qué nos dejó el Señor como herramienta número 1? La Escritura, la palabra de Dios. El pastor maestro tiene como primordial labor para con la iglesia el equiparse a sí mismo por medio de la Escritura y equipar a la iglesia del Señor. Toda la Escritura es de inspiración divina. Dios la inspiró. Dios hablando a través de ella. Mencionando aquello que hemos mencionado muchas veces, pero dice, su utilidad me enseña lo que no sé. Cuando me enseña lo que no sé, también me reprende de lo que estoy haciendo mal. Después que me reprende de lo que estoy haciendo mal, me da la fuerza, la intención de cambiar lo que estoy haciendo mal. Y cuando ya tengo ese deseo de cambiar lo que estoy haciendo mal, me dice cómo cambiar lo que estoy haciendo mal, me instruye en hacerlo bien, en justicia. A fin, el propósito de que el hombre y la mujer de Dios sean capacitados, equipados, perfeccionados, restaurados, preparados para toda buena obra. Entonces, en estas herramientas para el perfeccionamiento de los creyentes es de vital importancia la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué vienes a la iglesia? Ahora notas, hermano, y yo sé que lo crees los que están con nosotros ya de tiempo, que han aceptado esa verdad, ¿no? ¿Por qué es la parte elemental de un culto en una iglesia? Porque es lo único que me puede capacitar. Créeme, desarrollar ministerios, venir porque tengo que hacer algo, no es como funciona. Es venir porque soy capacitado. Y conforme el Señor me va capacitando, puedo hacer algo, pero no al contrario. Hemos hablado tantas veces de que nosotros pensamos, no es que la práctica hace el maestro, es una gran mentira. Porque si yo no sé hacer sushi,
y no me enseña a nadie cómo se hace un sushi, yo creo que estoy haciendo sushi y nunca lo voy a hacer como realmente es, aunque lo repita 10,000 veces. Necesito ser enseñado cómo se hace un sushi. Ahora, como creyentes, hermanos, esto es primordial. Mire, podemos pensar, y yo creo que sí, algo que yo les pido que oren mucho por mí, es mi falta de capacidad ingeniosa. De verdad, o sea, hay cosas que yo sé que a veces me bloqueo y no sé, yo veo esto y digo, pues esto se puede hacer. Y alguien viene con otra idea mejor que la mía, ¿verdad? Y digo, a mí nunca se me hubiera ocurrido. Pero, hermanos, algo que sí creo es que no solo se trata de mantener entretenida a la gente haciendo cosas. Un principio que se utiliza en muchas iglesias es manténlos ocupados para que no se vayan. La pregunta es, ¿cómo van a hacer eso en lo que están ocupados? Si no es la palabra de Dios la que los está primero capacitando. Es interesante que llegas a una iglesia y te ven algunas características de a los que son así muy extrovertidos y alegres con los jóvenes y lo que sea, y al siguiente domingo tienes clase de jóvenes y ve a enseñarles. Pregunta, ¿qué les vas a enseñar? Necesitas ser capacitado. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, ni trato de argumentar que en una razón de que tienen que pasar tantos años. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que, en primer lugar, la base de nuestro servicio en la iglesia, la reunión del culto, es ser capacitados en la palabra de Dios. Y esa es mi responsabilidad, primero para mí y luego para la iglesia. Yo puedo ser como el río Jordán. Vamos a poner un ejemplo. El río Jordán siempre está fluyendo agua, pero siempre es muy raquítica el agua. Bueno, casi siempre, según lo que yo sé. Y no es un manantial el río, sino que nada más pasa, pero casi siempre está seco. Y yo como pastor podría hacer una clase así. Alguien que está dando y quedándome vacío. De verdad, eso puede pasar en la vida del ministro, del líder de la iglesia. Primero debo edificarme. Yo me he sentido frustrado, ahora ya estoy abriendo mi corazón con ustedes que me conocen y me han perdonado todos mis pecados evidentes que han podido palpar. Pero yo reconozco, hermanos, que hay veces en que no disfruto la predicación. ¿Y sabes cuáles son esos momentos particularmente? Cuando tengo que hacerlo. Y cuando ahí hay un tema y ahí hay algo que decir, pero no me lo predico a mí primero. Eso realmente, hermanos, es bien desgastante. Te bajas, sales del momento glorioso del púlpito y te sientes vacío. Sientes que esto debía haberlo hecho mejor. O sea, eso que dije ni yo lo estoy practicando. De verdad, hermanos, es una verdad, una realidad que pasa a quienes predicamos. De lo cual yo les pido que estén orando por mí constantemente. Pero no hay predicación que se pueda disfrutar más y la cual se pueda sentir más que aquella que al estudiarla te la has predicado a ti mismo. Yo sé que esa es mi responsabilidad por encima de todo para con la iglesia. Edificar en la Escritura. Y yo sé, hermanos, que ha habido tiempos mejores en donde he podido estar con muchísimo mayor tiempo en la preparación y tiempos un poco más difíciles. Pero sé que esa es mi responsabilidad. La palabra de Dios para que tú seas equipado. La primordial labor entonces es la predicación, equipar a la iglesia por medio de la enseñanza. Ahora, todo lo que implica las Escrituras es lo que va a equipar a las personas, a los creyentes de la congregación. Hay una segunda herramienta que debemos unir con esta. Vamos a Hechos capítulo 6, versículo 4, por favor.
Hechos capítulo 6, verso 4. Ok, otra vez, el mismo error, ¿verdad? Vamos a leer desde el 3 para entender un poquito cómo viene desde el verso 2, perdón, para entender el contexto. 6:2 de Hechos, por favor. Muy bien, entonces vean, los primeros que el Señor puso, ¿se acuerdan? Hombres dotados, apóstoles y profetas. Bien, dice, entonces los 12, recuerden que ese es un término técnico para referirse a los apóstoles, aunque en un momento no eran 12, pero aquí se refiere a ellos, convocaron a la congregación de los discípulos, los creyentes, la iglesia, los convocan a una reunión. Y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora, hay que entender cuando está diciendo aquí, no es conveniente que descuide la palabra, lo que no está diciendo y lo que sí. Lo que no está diciendo es, hermanos, yo no quiero servir a las mesas, y era literalmente, ellos comían juntos cada día, cada reunión, ellos tenían ese tiempo porque las personas que estaban ahí no tenían casa. Bueno, ¿recuerdas esto? Habían venido de muchos lugares a celebrar la fiesta de Pentecostés. Ellos creen en Cristo, se quedan en Jerusalén, su casa se quedó en otro lugar, otro país. Y entonces había necesidad de atender a todos ellos y guardar la comunión, y ahí comían y convivían todo el tiempo, enseñaban la Escritura. Ahora les dice, no es justo, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Es decir, hay un trabajo que hacer, acomodarnos, repartir el alimento y todo esto. Dice, pero no es justo que yo abandone la palabra de Dios. Lo que no quiere decir es, a mí me está molestando venir y servirles. Yo tengo que estudiar. Yo quiero ser edificado. Y yo necesito estar estudiando las Escrituras. Entonces ustedes encárguense de lo demás. No era así. Obviamente, atender la Escritura era primero para ellos, pero ¿cómo iba a edificar a la iglesia? Ellos iban a predicar. Y ellos necesitaban estar preparados para poder predicar. Entonces, ahí es donde dice, no es justo. Estamos haciendo las cosas equivocadamente. ¿Por qué? Porque ¿cómo te voy a edificar correctamente si yo tengo que estar allí haciendo todo lo demás y nosotros descuidamos la predicación de la palabra o las Escrituras? Eso es lo que estaba diciendo. No era un egoísmo de yo soy de Dios y necesito estar en la Biblia todo el día, sino que era la manera en que iban a edificar a los demás. Ellos se verían perjudicados. El resto de la iglesia se vería disminuida y perjudicada. Y entonces dice, versículo 3, por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea para servir, limpiar las mesas, servir a los demás, implicaba todo el servicio ahí. Se requerían 7 hombres. Ahora la idea, hermanos, eran miles, la iglesia al principio. La idea no es que estos 7 iban a servir a los miles, iban a andar igual. Porque acá eran 12 y no se daban abasto. Ahora 7 van a decir, pues es castigo, ¿qué va? En realidad los 7 era más entendible que ellos iban a encargarse de administrar esto. Y ellos de ahí tomarían al resto y ayúdenos y vamos a hacerlo, pero ellos eran los que iban a estar de encargados. Y los apóstoles se iban a dar un paso atrás y entonces dedicarse a prepararse, a entender la Escritura y seguir estableciendo el fundamento que sería para todas las iglesias el Nuevo Testamento. Escojan 7 varones que hagan esto. Y luego 7. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Una segunda herramienta de estas 4. La primera por excelencia, la palabra de Dios, pero aquí habla de la oración. La iglesia es capacitada y edificada cuando el liderazgo está orando por los creyentes, por nombre, por necesidad específica. Hay cosas que no conocemos de ustedes, obviamente hay cosas que ustedes guardarán, ¿verdad? Y yo no sé algunos aspectos en su vida. Yo les dije una vez a alguien, ¿verdad? Yo voy a llegar hasta el límite que ustedes me pongan. Y si el límite que ustedes me ponen es adiós, aquí estamos, bye, que les vaya bien, yo no puedo traspasar ese límite. Pero cuando tú conoces algo, una necesidad, el pastor, los líderes tienen que estar orando, no solo predicándoles, tienen que orar por ellos, para que ellos sigan siendo capacitados por el Señor.
Yo les he mencionado, hermanos, que es por eso vital la pluralidad pastoral en una iglesia. Cuando yo estoy orando, por ejemplo, y no intento, ¿cómo se dice?, hablar egoístamente, pero cuando yo estoy orando, ya les he dicho, ya los ubico más o menos dónde se sientan. Y es más fácil agarrar un corte, ¿verdad? Ir recordando los que están y saber dónde se sientan, para mí, para poder recordar y pedir de manera general o particular, si hay una necesidad en particular, por ustedes. Imagínate que fuera el doble de este grupo. Imagínate eso. ¿Cuánto tiempo se requeriría? Y no es una queja, pero es ahí donde la sabiduría del Señor, todas las veces que se habla del liderazgo de una iglesia, no se habla que establecieron un pastor, se habla de que establecieron pastores para la iglesia. Al ser plural, de dos a más. ¿Sabes por qué? Porque es vital orar por cada uno, atender a cada uno. Y yo debo decir algo, muchos de ustedes han sido descuidados porque es imposible hacerlo de una forma completa con una sola persona. De allá venimos y estamos aprendiendo y vamos a cambiar cosas, ya lo sabemos. Pero es por eso necesaria la oración, una herramienta, la predicación, una segunda herramienta, la oración. Nota un texto y vamos a detenernos ahí después de leerlo, Colosenses 4:12, después de leerlo y explicarles, ¿ok? Mi hija luego me dice, dijiste que nada más lo ibas a leer. Ok, lo leo y lo explico y terminamos. Vamos a Colosenses, por favor. Capítulo 4, versículo 12. Hablando Pablo y mencionando a un siervo del Señor que acompañaba a Pablo, que era parte de su equipo de trabajo. Vean lo que dice el verso 12, escribiendo a la iglesia de Colosas. Epafras, que es uno de ustedes, quiere decir que había surgido o venido de la iglesia de Colosas para estar con Pablo y ayudarle en el servicio. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos siempre. Ahora, como venía de ellos, esto implica que este Epafras conocía a los que estaban en la iglesia, por lo menos hasta el momento en que él estuvo ahí en la iglesia. Les envía saludos siempre siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones. Nota cómo Epafras aportaba y edificaba a la iglesia. De hecho dice, a favor de ustedes, para beneficio de ustedes. Sí hay un beneficio. ¿Y qué era lo que él hacía? ¿Les predicaba? No, dice el texto. Esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones. ¿Cuál era el resultado? Para que estén firmes y catartizo, perfectos, equipados y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Hermanos, qué labor tan importante la de Epafras a favor de su iglesia. Oraba por la iglesia. Y la iglesia era edificada y era capacitada y era fortalecida. Es necesario, hermanos, estas dos herramientas en primer lugar. La palabra y la oración por el pueblo de Dios. Es ahí, hermanos, donde tiene sentido primordial la labor de los hombres dotados que el Señor ha puesto en la iglesia. En esto debemos crecer. En esto debo crecer. Y en esto oro al Señor, que el Señor ponga a mi lado pastores que quieran y que amen a la iglesia. Ahora, anuncio, ya lo sabes, esos pastores no vienen de fuera. No voy a contratar 2 o 3 pastores, amigos, cuates míos, y vamos a hacerlo. ¿De dónde surgen? De la iglesia. Porque ellos conocen a la iglesia, aman a la iglesia y van a vertir sus vidas por la iglesia. No estoy criticando de otras maneras, estamos diciendo que lo bíblico es así. Cuando Pablo enviaba, pon pastores, él decía de los hermanos ancianos que tengan estas características y testimonio, de esos vas a poner en la iglesia. Lo necesitamos, porque eso nos va a capacitar cada vez más. El camino, hermanos, la ruta correcta para crecer.
implica que estos hombres dotados capaciten a los santos. Enseguida hablaremos otras 2 herramientas y cuál será el resultado de esta capacitación y de qué manera esto va a hacer que la iglesia crezca. Vamos a hacer una oración. Señor, te agradecemos este tiempo. Gracias, mi Dios, por dejarnos los recursos necesarios para crecer, para no quedarnos igual en nuestra vida espiritual. Y también, Señor, para que tu iglesia sea edificada en número. Yo te agradezco por ello, mi Dios, por estas verdades. Y te ruego, por favor, la disposición de tu pueblo. Pero antes de eso, te pido por la disposición de mi corazón. Ayúdame, Señor. Dame de tu gracia, porque por mí mismo yo no puedo. Te pido entendimiento. Tú conoces perfectamente quién soy y sabes perfectamente cuáles son todas y absolutamente mis carencias. Pido de tu gracia, pido de tu fuerza, pido por tu iglesia, mi Dios. Te alabo por tu plan perfecto, que sea tu plan y no el nuestro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De lo que estamos hablando, la necesidad de que esto se lleve a cabo, pero con la ruta correcta, de la manera correcta. La ruta correcta para crecer. Y vaya conmigo, regrese a Efesios, por favor. Y estamos hablando en este momento acerca de cómo el creyente debe ser perfeccionado. Y hay 4 herramientas por medio de las cuales el creyente es capacitado, es equipado. Hablábamos en primer lugar de la palabra de Dios. 2 Timoteo 3, 16 y 17, útil para equiparnos para toda buena obra. Por tanto, el pastor maestro, el evangelista, debe predicar la palabra porque por medio de ella capacitamos a la iglesia. La oración. El pastor maestro debe predicar la palabra y orar por cada creyente. Esa es una forma esencial para que el creyente sea edificado. Ahora, 2 herramientas más dentro de esta forma en que los creyentes son perfeccionados. Y la tercera herramienta es la prueba. Vaya conmigo a Santiago capítulo 1, por favor. La prueba. Ahora, vamos a hacer una diferenciación entre la prueba y la aflicción. Es verdad que hay pruebas que nos traen aflicción. Pero también hablaremos en particular del segundo aspecto. Pero mira lo que dice Santiago 1:2. ¿No se escucha muy fuerte aquí, local, ¿No? ¿Está bien? Okay. Si veo que alguien hace así, ¿verdad? Cada que hablo, pues le voy a pedir al hermano que le baje un poquito. Santiago, por favor, ayúdenme a leer. Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. ¿Sale? Vayan haciéndolo unánimes. ¿Listos? Santiago 1, 2 al 4. ¿Listos? Fuerte. ¿Qué dice? ¿Qué dice el texto? Para que seas perfectos. Nuevamente, capacitados. ¿Cuál es el medio para ser capacitados? La prueba. Ahora, mencionaba en un momento que es necesario identificar la diferencia entre la paciencia y entre la prueba y la aflicción. Dice el texto que a través de la prueba produce una perfección, una capacitación y un complemento. Es decir, el creyente es capacitado. Ahora, ¿qué es la prueba en sí? La prueba, esta tercera herramienta usada por Dios, bien, aclarando, esta no es una herramienta que va a usar el pastor maestro en la iglesia. Voy a ponerte pruebas para que tú seas capacitado. No, esa exclusivamente es usada por el Señor. Ahora, esta tercera herramienta son esas situaciones permitidas por Dios, las cuales el creyente debe superar. Y para superarlas, el creyente lo hace con humildad y obediencia, buscando la dependencia al Señor. Ahora, hermanos, aún pruebas que no traigan aflicciones como tal. Por ejemplo, decisiones que tienes que tomar.
son pruebas en las cuales para poder cruzar en medio de ella, tienes que depender del Señor, buscar dependencia en Él, buscar su fortaleza, pero sobre todo practicar la obediencia. Un ejemplo, bueno, algo que nos pasa frecuentemente. ¿Cuándo es la única vez que no vienes a la iglesia? ¿Cuándo? Digo, has sido fiel, hemos estado fiel, pero un día no vine. Explícame cuál fue la razón. Se presentó una circunstancia. Es más fácil obedecer cuando no hay ninguna prueba. ¿Cierto? Pues lo estoy haciendo, nada se me opone. Pero cuando viene una prueba, es una circunstancia que no propiamente es aflictiva, pero en la cual tienes que ejercer obediencia. Ahora, no intento ser legalista en este sentido, ¿verdad? De decir, si no lo haces. La cosa es que cuando tú vas superando esas pruebas que el Señor pone, esas decisiones que tienes que decidir en obediencia al Señor, poniendo por encima de mi concepto la obediencia al Señor, entonces al pasar esa prueba, o primero, para pasar esa prueba, requieres pedir al Señor, dame de tu gracia, dame fuerza, tengo que decidir esto, sé que esto es lo que debo hacer. Entonces, lo voy a hacer y que el Señor me dé su gracia para superar y pasar por en medio de ello. Bien, cuando yo decido en dependencia al Señor lo correcto, yo estoy siendo capacitado a través de las pruebas. Ahora soy más obediente. Ahora, ¿qué se requiere para ser obediente? Bueno, en primer lugar, saber qué es lo que Dios dice y contemplar la circunstancia en la cual estoy atravesando, para tomar la decisión que es correcta. Dice que la prueba produce paciencia. Aprendo a que debo hacer esto y quizá al tomar esa decisión, al llevar a cabo esa acción, al decir esto que tengo que decir o al hacer aquello que debo hacer porque lo sé que lo debo hacer, es probable que eso va a traer ciertas circunstancias en las cuales yo necesito esperar en el Señor. Yo no tengo el resultado de ello. Yo no puedo controlarlo, pero sé lo que debo hacer. Y entonces soy edificado a través de esas pruebas. Se produce paciencia. La paciencia me ayuda cada vez más a depender del Señor. Estas pruebas, hermanos, se deben superar. Y se deben superar con humildad y obediencia, buscando la dependencia del Señor. Ahora, la tercera herramienta es la prueba que el Señor pone. Pero hay una cuarta herramienta y es la aflicción. Esta cuarta herramienta es usada también por Dios para el perfeccionamiento del creyente. Pueden ser situaciones de cualquier índole, las cuales traen a mí aflicción, tristeza, lamento, dolor quizá. Podemos hablar de problemas, podemos hablar de enfermedades, podemos hablar de persecuciones, podemos hablar de cualquiera de esas cosas que realmente me causan tristeza. Note por favor, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10. ¿Hay pruebas que no son aflictivas? Sí, pero al final son pruebas. Tienes que decidir o lo que dice el Señor o lo que se ajusta a la situación. Pero hay aflicciones particularmente. Nota lo que dice capítulo 5, versículo 10. Estamos en la cuarta herramienta usada para el perfeccionamiento del creyente. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo, ¿qué dice? Los capacitará, los restaurará. Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Hermanos, sabemos algo. Es necesario pasar por aflicciones en esta tierra, porque ese es un medio purificador y santificador para el creyente. La aflicción, el dolor. Lo hemos dicho algunas veces y la Escritura lo dice en Hebreos capítulo 12,
que la disciplina del Señor no es solamente cuando yo me estoy portando mal deliberadamente, sino que la disciplina del Señor es ese ejercicio en el cual el Padre amoroso quiere que su Hijo cada vez más se parezca a Él, un Dios santo y perfecto. Y entonces es necesario, a través de diversas circunstancias, hacer que el Hijo pase por disciplina para que cada vez más se parezca a su Padre. Pero dice el texto, Hebreos 12, pero para nadie la disciplina es causa de gozo al inicio, sino que causa tristeza. Es difícil. A mí no me gusta estar enfermo, pero no hay un pasaje en la Biblia que diga que Dios no quiera que no estés enfermo. De hecho, este texto nos dice que Él quiere que pasemos por aflicciones porque después de eso me va a perfeccionar. Es un medio para nuestro perfeccionamiento. Él no dice que no vamos a tener problemas. Ese error al evangelizar o al ver a alguien en dificultades y decirle específicamente, ven al Señor y Él va a arreglar tus problemas, ¿esa es la respuesta? Es verdad, ven al Señor, porque cuando encuentra al Señor, su verdadero problema se ha arreglado. ¿Cuál es su verdadero problema? Su pecado en su vida delante de un Dios santo y la condenación eterna que le espera. Es verdad, ese problema es resuelto. Pero cuando ese problema es resuelto en Cristo, Él dice, ahora como hijo mío, tienes que pasar por diversas aflicciones. Tienes que llorar. Tienes que sentirte vacío. Tienes que sentir que ya no sabes hacia dónde correr. Porque a través de ello yo estoy trabajando en tu vida. No, hermanos, las bendiciones, quiero decir, las bendiciones nos han sido dadas. Todas las bendiciones en Cristo. Pero no es a través de bendiciones que nosotros aprendemos dependencia. Tristemente, por causa de nuestro pecado, es a través de aflicciones. Hemos dicho esto varias veces. Lo que para nosotros es indeseable, para Dios, dice, es necesario. Es necesario que a través de diversas pruebas entremos, dijo Pablo, a los pastores de Mileto. A los pastores de Éfeso en Mileto. Es necesario que a través de diversas pruebas entremos en el reino de los cielos, porque entraremos más perfeccionados, más capacitados. Aflicción. La aflicción es necesaria, es buena y no nos la podemos quitar porque también nos identifica con nuestro Señor al que servimos. Él sufrió y Él dice, tú también debes padecer por causa de mí. Nota por favor Filipenses capítulo 3. Ahora vuelvo a recordar, pero no queda de más decir que ni la prueba ni la aflicción es algo que deben infringir los líderes de las iglesias. Mucho cuidado con esto. La iglesia no castiga a nadie. La expulsión de alguien de una iglesia que la Escritura explica no es un castigo en sí. Es en realidad el permitir y decirle al Señor, Señor, tú actúa en algo que la persona no quiere dejar, en la cual ya le intentamos con amor y no quiere abandonar, que ya hablamos con ella hasta el cansancio y persiste en su pecado, ya no podemos hacer nada. La iglesia está siendo afectada. Lo dejamos en tus manos. Pero no es un castigo. Y cuando ese pecador se arrepiente y viene y confiesa ante Dios su pecado y resuelve su problema en la iglesia, nosotros no tenemos por qué ponerle trabas, nosotros no ponemos castigos. Sentado allá en la esquina, perdón hermano, el hermano se tiene que sentar allá en la esquina, pero sentado allá en la esquina con orejas de burro, no puedes hacer nada, nadie lo salude. Yo he visto esto en iglesias. No lo puedes saludar, porque dice el texto que no debes convivir con ellos y todo torcido. No es lo que dice el texto. No puedes hablar, no puedes participar, no puedes servir, no puedes hacer nada. Pues ¿quiénes somos nosotros? Pero el Señor es el que usa estas herramientas en su soberanía. Filipenses 3:10 ahora sí, por favor. Filipenses capítulo 3:10 dice, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. Algo que anhelaba Pablo es ser como Cristo, pero dice, incluidos los padecimientos. Esa vida abundante que algunos promueven, ese evangelio de la prosperidad es antibíblico.
Dice Pablo, yo deseo participar de sus padecimientos y llegar a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Sí sabes, ¿verdad?, que tú y yo vamos a morir. Y sí sabes que en la mayoría de los casos no va a ser una muerte como todos la deseáramos, de que estoy en mi silla sentado y ¡pum!, y veo al Señor y digo, wow, qué muerte tan rápida y tan repentina. Y lo siento, pero el Señor en su soberanía, Él no lo siente, Él dice esto es necesario. Y para muchos de nosotros ese trance, la muerte, tendrá que ser a través de aflicción. Pero yo estoy contigo. Yo sé lo que estoy haciendo en ti. Y no solo eso, hermano, Él sabe lo que está haciendo alrededor y yo ni cuenta me doy. Pero solo levanto mis ojos al cielo y debo decir, a ti sea la gloria, la honra, el honor, porque tú eres bueno y sabes lo que estás haciendo. Y así descansa tu corazón en medio de la aflicción. Yo no digo que no hay que orar, dice el Señor, oren unos por los otros, los pastores oren por aquellos que están en aflicción, oren por ellos y el Señor le levantará. Pero eso no quiere decir que a todos los va a levantar. Él tiene que llevar el proceso que Él quiere. Pero de que tiene el poder para hacerlo y el tiempo correcto para hacerlo, lo tiene. Hermanos, esto es necesario. El sufrimiento es una forma en la que el Señor capacita al creyente también en este sentido para ser capaces de ayudar a otros. Así como el pastor debe capacitar al creyente para que use sus dones correctamente al servicio de la iglesia, como lo vamos a ver enseguida, en la aflicción y la prueba también es una manera en que el Señor capacita al creyente para que pueda ayudar a otros. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 1, por favor. Versículo 4. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes. Otra parte de lo de orar, ¿recuerdas? Por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. ¿Estoy mal? Sí. 2 Corintios. Capítulo 1, verso 4. Ok. El cual nos consuela en todas, y esto es una abundante cantidad de tribulaciones. Luego lee cuando el apóstol Pablo empieza a explicar. Hemos sido azotados, perseguidos, hemos pasado hambre, hemos estado como náufragos, encarcelados. La cantidad de aflicción que el Pablo sufrió, de verdad, fue abundante. El Señor cumplió lo que dijo a Ananías cuando fue a ver a Pablo. Le dijo, porque este hombre va a conocer lo que es necesario sufrir por mi causa. Y hubo alguien que lo padeció todo eso más que otros, y ese fue el apóstol Pablo. Ahora, en medio de todo eso, noten lo que dice el apóstol, nos consuela en nuestra tribulación, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. Fue tan abundante la gama de aflicciones de Pablo, pero tenía un propósito. Porque él iba a conocer a gente que estarían en toda esa gama de aflicciones y los iba a poder consolar, comprender y edificar. Dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Somos egoístas cuando no queremos pasar por aflicciones. ¿Por qué? Porque yo quiero estar bien. No me importa lo que otros vayan a sufrir. A mí hazme estar bien. Pero ¿cómo vas a ayudar a otro cuando esté sufriendo ese sufrimiento? Yo quiero que pases por ese sufrimiento. Que yo te capacite y te consuele para que tú capacites y consueles a otro cuando le toque sufrir lo mismo. ¿Quieres? ¿Cómo vas a ayudar a alguien cuyo familiar está muriendo de cáncer? ¿Cómo vas a entender su circunstancia? Es probable que el Señor diga, yo quiero que padezcas eso. Porque vas a ayudar a otro. Hermanos, sea cual sea el medio en que el Señor nos va a llevar a su presencia, todos ellos nos van ayudando y capacitando para hacer algo para su honra y gloria. Quiero decir algo, incluso nuestros errores.
¿Dios podría evitar que nos equivocáramos garrafalmente como nos equivocamos tan garrafalmente? Por supuesto que sí. Él en su soberanía podría hacer, mira, estás pensando mal, cambia de pensar y ya no decidiría por aquello, sino por esto. Y no estoy culpando a Dios de mis errores, ni de los tuyos. Pero Él, hermanos, nos permite incluso pecar y equivocarnos y traer consecuencias a nuestra vida de esas decisiones equivocadas que nos afectan y afectan a otros, pero en su misericordia y soberanía usar eso para decir, muy bien, ahora esto quiero que tú lo uses para consolar a alguien que quizás se va a equivocar igual que tú o va a padecer lo mismo por sus errores. ¿Quieres estar listo y capacitado? ¿Requieres la escritura? ¿La oración de tus líderes? ¿Requieres la prueba en la cual hay dos decisiones y decides por el Señor aunque vas a perder cosas? Y cuarta, sufrir. Porque a través de eso el Señor te está capacitando. ¿No hay un plan mejor? Yo creo que a veces mi plan es mejor que el de Dios, pero créeme, estoy muy equivocado. Siempre su plan es mejor. Siempre su plan es mejor. Ahora, esas 4 herramientas para el perfeccionamiento del creyente. Ahora, ¿a qué nos lleva todo esto? Regresa a Efesios, por favor, capítulo 4, y estamos por concluir. Los que son de nuestra iglesia me voltean a ver. Ok. No, está bien, sí, vamos a concluir. ¿Listos? Una hora, vamos a la mitad. Efesios capítulo 4, miren lo que dice el texto. Versículo 12. A esos pastores maestros, a fin de capacitar a los santos. ¿Listos? Equiparlos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dentro de la ruta correcta del plan de Dios para edificar y hacer crecer la iglesia, el primer aspecto es que los pastores maestros capacitan a los creyentes, los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos los creyentes. Aquí debo explicar algo brevemente. Hay personas que ven 3 niveles en este pasaje. Los pastores maestros que capacitan a los santos y llaman a los santos a un grupo en especial. Y luego dice para la edificación del cuerpo de Cristo y ponen a la iglesia en tercer lugar. Y dicen, estos maestros capacitan a unos llamados santos y estos santos edifican a la iglesia. Yo no veo 3 niveles, pero vamos a explicarlo por qué. Ahora, los pastores maestros capacitan a los santos es todo creyente, que han sido apartados por el Señor para su gloria, su reino. Somos sus hijos, dice la Escritura, somos sus santos. Ahora, ¿cuál es el propósito en esta ruta correcta? El segundo aspecto es ministrar. ¿Qué significa ministrar? ¿Lo recuerdas? Servir. Qué bueno que ese término ya nos está quedando bien, bien claro. Ministrar es servir. ¿Quién es el que va a servir y ministrar? O ministrar. Hay que entender, es imposible que un hombre dotado sea evangelista, pastor, maestro, con sus características que ya vimos. Es imposible que una persona pueda llevar a cabo las demandas que la obra de Dios implica. Y no importa sus capacidades. No importa su talento o su preparación. No puede llevar a cabo, ni siquiera un grupo de líderes, toda la labor que es demandada de toda la iglesia. No es posible. No es su labor, no es mi labor, si lo quiero personalizar, la de satisfacer todas las demandas, todas estas demandas y necesidades que hay en la obra del Señor, sino que su labor se centra en equipar a los santos para que esas necesidades puedan ser satisfechas. Pero ¿quiénes las van a hacer? Ustedes, los santos. Obviamente el pastor, los líderes están involucrados en eso, pero no son ellos los que lo van a llevar a cabo al 100%. Son los creyentes, los santos, los miembros de esa congregación. En Gálatas 5:13 nos dice que los creyentes, por medio de los dones, tienen que aprender a servirse los unos a los otros en amor, ¿no es cierto? Poner tus dones al servicio de tu hermano, de tu iglesia y de aquellos que creerán el evangelio predicándoles. Entonces, haciendo el uso de tus dones y recursos que Dios te ha otorgado y que has descubierto
Y que ahora comienzas a ser capacitado por medio del líder que Dios puso en tu iglesia para que sepas de qué manera vas a desarrollar tu don para el servicio de la iglesia. Eso desemboca en una iglesia que se está edificando de manera sólida. Pero ¿quiénes participan? Todos. Todos. A mí me tocó esa parte, ¿no? El pastor tiene que ir y hacer el aseo, tiene que abrir la puerta, tiene que estar en la puerta y recibir. El pastor tiene que visitar a los que no vienen, el pastor tiene que visitar a los que están enfermos, el pastor tiene que predicar, el pastor tiene que orar por los demás, ya lo vimos que sí. El pastor, ¿verdad? Tiene que asistir a mi hermano porque tiene una necesidad, tiene que enseñar guitarra, tiene que enseñar piano, tiene que enseñar. ¿Y el pastor tiene que hacer todo? ¿Quién? ¿Quién lo puede hacer? El plan perfecto del Señor es: capacita a los creyentes para que ellos se sirvan y de esa manera la iglesia se edifica. Por tanto, el pastor maestro, al enseñar, mostrar y ellos puedan servir con sus bienes, algo que no quiero pasar aquí, ¿recuerdas? Voy a servir a mi hermano con mis dones y recursos. ¿Tú crees que hay una necesidad en la iglesia? ¿Tú la ves? A veces yo no, ya te lo he dicho. Bien, cuando veas una necesidad, súplela con lo que tienes y con lo que Dios te dotó como creyente. Tú súplela. Hay alguien que tenemos que ir a predicarle la palabra, está necesitado. Está bien, entiendo, el pastor. Pero tú súplelo. Muy bien, denme para ir con tus recursos. Y no es que yo sea egoísta, hermanos. Bueno, sí lo soy, pero en ese sentido no quiero decirlo. Entiende, Dios te llama a hacer la obra a ti. ¿Tienes que gastar? Gasta. Y gástate tú para edificar a alguien más. Esa es la ruta correcta de la edificación. Por supuesto, estoy siendo capacitado en la Escritura para saber cómo hacerlo, ya lo vimos. Está orando por mí, estamos orando unos por los otros, pero yo soy responsable de llevarlo a cabo. En ese texto, Efesios capítulo 4, cierra diciendo lo siguiente: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, el servicio unos con los otros. ¿Y qué produce esto? Para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra oikodome, de edificación, se refiere a la construcción de un edificio. Es verdad que hay una edificación numérica. Si nos servimos y servimos al Señor con nuestros dones y talentos, cada vez más personas van a venir a los pies de Cristo, porque va a haber más predicadores del Evangelio en diferentes lugares que uno solo predicando en un solo lugar. Pero también y específicamente aquí hace referencia el apóstol de la edificación espiritual de la misma iglesia. Al crecimiento interno, maduración de cada iglesia. A su vez, esto producirá una evangelización efectiva cuando cada creyente está cada vez más madurando en su vida como creyente. Leamos 1 de Pedro 2:2, último texto, por favor. Perdón si había dicho último texto y vuelvo a decir último texto. Es uno de los pecados prácticos que tengo que vencer. Capítulo 2, verso 2. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Esa edificación interna del creyente, hermanos, todos tenemos que participar. Un ejemplo muy sencillo y práctico. Tenemos niños en nuestra iglesia. Ustedes los han visto, niños hermosos que amamos, ¿verdad? Tenemos todos la responsabilidad de participar, por ejemplo, en la ayuda, por ejemplo, con esos niños. En un sentido, hermanos, al ser una familia, debemos ayudarnos aún en esas cosas que son tan básicas. No sé si me explico. Yo puedo apoyar, yo puedo ayudar a instruir. Mi testimonio debe enseñar a los más pequeños lo que es ser un cristiano. Tu vida, hermano, es tan importante en la iglesia como miembro del cuerpo que tu mal testimonio puede causar daño en alguien de los que están en la iglesia. Y sí, podríamos decir, bueno, sus papás los tienen toda la semana, pero tú eres responsable de edificar a los que están acá por medio de lo que haces y tus dones.
de una forma práctica ministerial. Ahí está la hermana Maye. Me imagino que tiene a unos pequeños acá, a unos grandes allá, y no sé si a algunos en este momento se le está trepando, ¿verdad?, por las espaldas. ¿Qué hace falta? Hace falta alguien más que diga, yo quiero también estar con ellos. Ay, no, pero yo no tolero a los niños. Necesitamos unos de los otros, hermanos. ¿Qué pasa cuando alguien está viviendo en un pecado? Yo no lo vi, pero tú quizá trabajas con él. Tú lo viste allá donde vives porque se conocen y viste que hay algo que no está bien. Ve y dile al pastor. No dice la Biblia eso. Dice, tú acércate, ayúdale, dile en lo que está mal, edifícalo. ¿Ves? Si todos hacemos la obra del ministerio, la iglesia crece, porque el pastor no va a poder hacerlo todo. La próxima semana veremos las metas que alcanzamos al crecer y veremos el poder que nos es otorgado para crecer. Es verdad, si quisiéramos hacerlo por nuestras fuerzas, simplemente nos quedaríamos vacíos y sin capacidad de hacerlo, pero Él nos provee lo necesario para alcanzar esas metas. La ruta correcta para que nuestra iglesia crezca, hermanos, tiene como elementos importantes el líder dotado dentro de la iglesia, la enseñanza de la Escritura y la capacitación a través de esas herramientas que vimos para que tú sirvas al Señor en tu iglesia. ¿Estás dispuesto? Oremos unos por los otros, oren por mí, que el Señor nos dé su gracia para hacerlo. Puestos en pie y terminamos orando, por favor. Gracias, Dios. Gracias por formar un cuerpo llamado iglesia. Gracias porque nos has hecho parte de ese cuerpo. Pero gracias, Señor, porque no nos has dejado a nuestras fuerzas y nuestras capacidades, sino que tú nos has dado dones, nos has dado recursos, a través de los cuales estamos aprendiendo. Yo soy responsable ante mi iglesia. Mi Dios, ayúdame a hacer mi trabajo. Ayúdame, Señor, a ver y hacer lo que debo hacer para ser quien tú quieres que yo sea en esta iglesia. Y ayuda a mis hermanos que piensen lo mismo. Que tomemos decisiones y que estemos dispuestos, rindiendo nuestras vidas como un sacrificio vivo, con el propósito de que tú seas glorificado, tu iglesia siendo edificada y fortalecida. Gracias, mi Dios, por este hermoso grupo. Te ruego, Padre, por tu pueblo aquí y en cada lugar, que tú seas exaltado a través de tu pueblo, de tu reino, en Cristo Jesús. Amén.